Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. En otros aspectos vamos evolucionando. Yo creo que en cuanto a la democracia también hay que evolucionar de la misma manera, a la par con la tecnología. Normalmente hay elecciones y luego los resultados tardan mucho en llegar. Si una parte de la modernidad la entendemos como el uso de la tecnología, pues es inmediato el resultado. Blinda o coloca candados que evitarán tener algún truco o alguna maña. Hay muchos tramos y en algunos tramos sí debe de estar la tecnología y en algunos otros creo que la tecnología no es la solución. La aplicación de tecnología nos permite suprimir el error humano en cuanto a interpretación de votaciones. Aquí la tecnología es infalible. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Tecnología y elecciones es nuestro programa de hoy. Soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia y es un placer acompañarles. La tecnología pues está inmersa en nuestra vida. El teléfono celular, las computadoras, en fin, hablemos de estas herramientas y los desafíos que tenemos en materia de elecciones. Le doy la bienvenida a María Marván, consejera electoral del Instituto Federal Electoral IFE. María Marván, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral IFE. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy amable. Bienvenido otra vez. ¿Cómo describirían ustedes, y tomando en cuenta el comentario de algunos de nuestros participantes al arrancar el programa, sobre la relación entre elecciones y tecnología? María. En realidad es indispensable pensar en la tecnología al servicio de las elecciones. Con más o menos aceptación, no podemos pensar que el IFE haya organizado o vaya a organizar elecciones sin una gran implementación de tecnología. El problema es qué tanto somos capaces de ir avanzando hacia nuevas metas. Si pensamos, por ejemplo, en el PREP de 94, se hizo sin Internet, no existía Internet. Ya no hablemos de Google o Google Maps o teléfonos inteligentes. Hoy tenemos PREP en la cabeza, pero claro, a través de una computadora, pero no nació así. No nació así. Vaya, nació con computadoras, se transmitía a través de módems y en realidad era para informar al Consejo Electoral y del Consejo General salía a los medios. En 97, el Consejo ya propiamente ciudadano, cuando Goldenberg, Lujambio, todos los demás, decidieron, ya hay Internet, abrámoslo al público. Y fue en 97 muy importante, pero todavía más en 2000, que fue el año de la alternancia. El que la gente pudiera ver los resultados electorales, no solo en México, sino en el mundo, a partir de la transparencia que proveía la tecnología, creo que hubo un gran elemento de confianza. De 2000 a 2003, la tecnología ha avanzado inmensamente. No existía Google, no existían teléfonos inteligentes, evidentemente no existían tablets. No. Yo creo que hoy tenemos que ver hacia adelante. Como en algún momento dado lo escribí, en tecnología, no avanzar es retroceder. Y eso es lo que necesitamos ver, hacia dónde debe avanzar el uso de la tecnología en la organización de las elecciones. Manuel, tu punto de vista. Me parece que como telón de fondo está el perfeccionamiento de la democracia. En primer lugar, todas las sociedades... Ese es el propósito central, digamos. Sí, porque todas las sociedades se han hecho cada vez más complejas. La representación política es menos de un solo color, es muy variada, disputa intensamente el poder. Los extremos, izquierda y derecha, prácticamente se han borrado.
todos se han movido hacia el centro. Entonces la disputa por el poder es mucho más fuerte y mucho más intensa que la que teníamos hace unos 30 años, de tal manera que el proceso político electoral se hace más complejo. Más competitivo. Y tú requieres entonces del instrumental que te da la tecnología, que te ofrece certeza, que te ofrece seguridad, que te ofrece rapidez, de tal manera que todos los que están disputándose el poder dicen, ok, adelante. Pero lo que está, digamos, otra vez en el telón de fondo es el perfeccionamiento de la democracia, unos por, digamos, un ánimo de progreso y de ir mejorando los sistemas electorales, y otros, como casi nosotros y en América Latina, es por la desconfianza en todo lo que es política. Entonces requerimos de más tecnología, pero no hemos resuelto el problema básico y fundamental, que son la desconfianza. Entonces hemos sofisticado el uso de la tecnología y aún así podemos dudar de la propia tecnología. Los pasos que hemos dado en materia tecnológica en la realización de nuestros procesos electorales es inmensa. Vamos a repasar en el siguiente reportaje esto que ha ido utilizando poco a poco el Instituto Federal Electoral para que usted pueda ir a votar y tenga la certeza de que su voto cuenta. Vamos con ello y volvemos. ife.org.mx. El vínculo entre tecnología y elecciones es evidente. La ciencia e ingeniería, desde prensas y lápices hasta sofisticados programas y equipo de cómputo, están presentes a lo largo del proceso electoral. El número de aplicaciones que la tecnología tiene durante un proceso electoral es innumerable. Se utiliza para compilar las listas de electores, para diseñar la geografía electoral, para administrar y capacitar al personal, para imprimir las boletas, para conducir las campañas de educación cívica, para registrar la emisión del voto, para escrutar y consolidar los resultados de la votación y finalmente para publicar los resultados electorales. La tecnología mejora y hace más eficiente el trabajo de las autoridades electorales, pero como lo apunta la consejera María Marván, cualquier innovación tecnológica debe tener como premisa el incremento de la certeza y confianza en el ámbito electoral. En los últimos años, el uso de la tecnología digital en el proceso electoral es creciente. Las urnas y boletas electrónicas se han incorporado ya en democracias alrededor del mundo. India fue el pionero en implementarlo en su totalidad, pero también Brasil, Suiza, Bélgica, Venezuela o Filipinas han adoptado ya esta forma de sufragar. En México, desde hace casi una década, el IFE ha realizado importantes esfuerzos relativos a la implementación del voto electrónico. En el 2009, se creó una comisión especial para evaluar la viabilidad de instrumentos de votación electrónicos. Esta comisión temporal tuvo por objetivo realizar un diagnóstico integral sobre las innovaciones tecnológicas en el ámbito electoral. En su informe final, determinó viable la posibilidad de implementar el voto electrónico, siempre que se contara con la disponibilidad presupuestal y con el compromiso político para modificar la ley electoral vigente. La tecnología adecuada y su correcta aplicación y uso pueden incrementar la eficiencia, transparencia y confianza del proceso en su conjunto y, a largo plazo, ayudar a reducir los costos de las elecciones. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Estábamos viendo en estas imágenes del reportaje la mega sala de prensa del Instituto Federal Electoral, que déjenme comentarle, no solamente porque me tocó cubrirlo muchos años en diferentes medios, sino porque dejaba con la boca abierta a muchísimos personajes internacionales, autoridades electorales de otras partes del mundo, impresionados por ¿cómo lo podríamos resumir, María?
pues una noche, una megasala podría resumir todos los pasos en materia tecnológica que está dando el Instituto Federal Electoral, pero que se pueden revisar paso a paso, digamos, sus aportaciones. Sin lugar a dudas, la tecnología hoy es parte de nuestra vida cotidiana. Uno hace 40 años pues no había probablemente ningún aparato en nuestra casa que tuviera chips. Hoy no hay aparato que no lo tenga, el microondas, la plancha, el hablaba de estas cosas refrigerador. En el 86. Así es. Todo lo raro. Bueno, el teléfono que era el zapato, hoy día no lo cargamos en el zapato, pero es mucho más útil que lo que era el zapatófono. Yo creo, sin lugar a dudas, que vamos avanzando, vamos caminando y como bien dijo Manuel hace un momento, la posibilidad de incrementar la calidad de la democracia tiene que utilizar como herramienta o puede utilizar como herramienta, no debe desperdiciar lo que le provee la tecnología. Hay de hecho ya una gran incorporación de tecnología actualmente. Todo el monitoreo que se hace de medios de comunicación para dar seguimiento a los noticieros, la misma creación de la credencial, la toma de las huellas, el tenerlos biométricos, el convertirlos en minucias, que es una expresión matemática de cada una de nuestras huellas. Con todos los candados. Con todos los candados que tiene la credencial. El manejar el padrón, que es el padrón más importante de México, que incluye a más de 75 millones de mayores de edad. Cerca del 95% del país estamos empadronados, de los mayores de 18 años. Eso sin la tecnología sería boletas, por ejemplo, imposible. La impresión de las boletas. Y qué bueno que lo dices. Finalmente, nuestro sistema electoral, por venir del pasado no democrático que teníamos, está sembrado de desconfianza. Poca gente sabe, pero es importante reconocerlo, que una boleta electoral está impresa prácticamente en papel moneda. Tiene características del papel moneda. Es un gramaje especial, tiene sellos de agua, tiene microtexto, tiene claves que inclusive se guardan celosamente durante el proceso electoral para evitar la falsificación, muy al estilo de los billetes, a lo mejor un letrero escrito al revés, a lo mejor algo escrito de cabeza, cosas con las que podemos en un momento dado que alguien diga, esta boleta es falsa, revisarla con una lupa y decir no si es verdadera o sí es falsa. No hemos tenido casos de boletas falsas. ¿Por qué? Porque es tal el nivel de seguridad que la misma gente ha asumido, o los mismos partidos políticos, que ya ahí hay una serie de candados. Yo creo que lo que es importante es la confianza no nace o se entorpece de la tecnología. La confianza debe nacer de la actitud de los partidos políticos y pasa por la tecnología, como pasa por el papel, como pasa por los capacitadores, como pasa por el Consejo General y los demás consejeros electorales. Sí. La confianza se construye. Es decir, esta idea de que en tanto más sofisticado abona al tema de confianza. No, tú puedes crear cualquier cantidad de candados tecnológicos, pero si hay una actitud deliberada para hacer trampa, lo seguirás haciendo. Sin embargo, es uno de nuestros grandes desafíos, Manuel, cuando pensamos en el tema tecnológico, y tú lo comentaste y apareció así en el reportaje, María, es sí, solo sí, si garantiza certeza y confianza ese paso tecnológico. Yo voy nuevamente al planteamiento inicial de los temas de democracia y tecnología. A ver, como sistema político, digamos, dominante, la democracia es la más joven de todas las anteriores formas de gobierno en el mundo. Y en México también. Claro. Entonces, pongámoslo en una perspectiva así muy global, ¿no? Entonces, en primer lugar, calma. Segundo lugar, el tema de democracia contemporánea, como la entendemos, con Estado de Derecho, implica participación ciudadana, representación política, la creación de la legitimidad de origen, que son las elecciones, y luego viene el tema de la legitimidad en ejercicio, que ese es otro problema. Donde estamos hablando es en la legitimidad de origen, donde participan instrumentos y mecanismos tecnológicos para abonar a la confianza.
Entonces, no olvidemos que la democracia como concepto es un concepto universal, son principios fundamentales globales, pero como realidad es particular y la hacemos de conformidad a la cultura, a la historia, a la correlación de fuerzas y a las necesidades de cada país. Por lo tanto, nosotros estamos llenos de tecnología en todo lo que es la parte del ciclo electoral para abonar a esta cuestión de la desconfianza. Ya cuando nos acercamos al voto electrónico, ahí entonces ya sacamos como que la mano. Porque pues un asunto de orden, digamos, cultural, porque se puede decir que se pueden hacer incluso las manipulaciones perfectas, pero eso es un discurso político que se sostiene poco en la propia realidad. Sí, en la realidad no, es esa cuestión, la tecnología y la ciencia en términos racionales pues no falla. La interpretación política de los datos y de la ciencia, pero ya estamos hablando entonces de otro plano. De otro tema. Es verdad que el Instituto Federal Electoral ha realizado importantes esfuerzos para revisar el tema del voto electrónico que tú mencionas, Manuel. En 2009, María, se creó una comisión que iba a revisar este tema. ¿Cuál era en concreto el propósito? Y además del voto electrónico, cuando habló de usar nuevas herramientas tecnológicas, ¿qué temas se revisaron? A ver, yo creo que ahí hay 3 temas fundamentales. Uno es el propiamente tecnológico. ¿Se puede o no se puede organizar una elección con tecnología? ¿Se puede o no ir a la urna electrónica? Creo que esa pregunta está resuelta. Hoy hay un gran avance en tecnología, hay grandes desarrollos hechos por gobiernos, inclusive por gobiernos mexicanos, el gobierno de Jalisco, el gobierno de Coahuila, el gobierno del Distrito Federal. Creo que el tema tecnológico está resuelto. Hay otros 2 temas que son importantes. Uno de ellos es el económico y es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué tipo de máquina vamos a usar? ¿Cuánto cuesta usarla? ¿Cuánto cuesta crearla? ¿Cuánto cuesta cada uno de los modelos que necesitemos? ¿Cuánto cuesta almacenarla? ¿Cuánto cuesta mantenerla? Y yo creo que es una discusión importante que no podemos obviar. Y el tercer tema, que tiene que ver con la confianza, pero empieza desde un planteamiento legal. Nuestro Congreso está de acuerdo en dar el paso, y digo nuestro Congreso pensando evidentemente en todas las fuerzas políticas ahí representadas. Está de acuerdo en dar el paso para ir caminando hacia el voto electrónico. ¿Cuáles son las condiciones de confianza y certeza que le tenemos que pedir a la máquina? ¿Y cuáles son las necesidades de acuerdo político entre las fuerzas políticas, valga la redundancia, para realmente poderlo implementar? Creo que la última parte es la que tenemos menos resuelta. Sí hay estudios económicos de lo que cuesta, sí hay recomendaciones, lo hemos visto en diferentes países, el almacenaje, si tienen baterías, si no tienen baterías, si se chorrea la batería, en fin, todo eso finalmente es una cuestión técnica que se puede medir. Lo central aquí es, ¿queremos dar el paso? ¿Podemos dar el paso? ¿Y cómo podemos inyectar de confianza al sistema? Y creo que ahí la resolución del Tribunal Constitucional alemán es muy importante. El proceso tiene que ser reconstruible a los ojos del ciudadano. Si vemos hoy día la urna de Jalisco y la urna de Coahuila, permiten esa reconstrucción a la vista del ciudadano, y creo que eso es importante. Jalisco y Coahuila, entre los ejemplos, estos pasos concretos sobre el voto electrónico. Cuando estamos hablando de voto electrónico, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿De una máquina, algo que se parece, por ejemplo, al cajero automático? Vamos a ver qué opinan los universitarios de este tema y vamos a regresar para hablar minuciosamente de esa alternativa. Vamos y volvemos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Los ciudadanos se sientan que no va a haber fraude y que va a haber seguridad en el voto. No tengo mucho conocimiento sobre el voto electrónico, pero yo creo que quizás se podría hacer alguna falsificación de la identidad. Es mantener el sistema para que no pase lo de otros sexenios, en el que digan, no, es que se cayó el sistema, que ya no hay votos, ahora tenemos que hacer recuento. No. Que en verdad haya un buen sistema, un buen soporte. Que la persona que
se supone que emita el voto es la que lo emita y que sea seguro, manejable por las instituciones. Y garantizar que haya legalidad, que se respete, ¿no? Que no sea manipulable lo que es el resultado, ¿no? La opinión del ciudadano. Mucha gente no sabe utilizar alguno de estos medios. Pues que no es igual que un voto presencial, ¿no? Porque igual a lo mejor un voto en una casilla, pues sí se tiene así físicamente a la persona y sabes a ciencia cierta quién está votando, ¿no? Igual puede haber fraudes en un voto electrónico. Que puede ser un poco más seguro, confiable y sin poder manipular más de una persona, o sea que tú solo lo puedes manipular. Voces de la Democracia @ife.org.mx. María Marván, consejera del Instituto Federal Electoral, Manuel Carrillo, coordinador de Asuntos Internacionales del IFE. ¿Qué opinión les merece la opinión que nos dieron algunos de nuestros jóvenes que participaron en Voces? Hay temor, yo diría eso. Otra vez el tema de la desconfianza en la mesa, el chanchullo, no me vayan a cambiar mi voto. No, bueno, gracias. Lo que estuve escuchando, por ejemplo, cómo es claramente un reflejo de nuestra sociedad entre modernidad y tradición, ¿no? Jóvenes que viven y nacieron en la tecnología y apuestan y la usan la tecnología y de fondo está, puede haber fraude o puede haber una manipulación. ¿Por qué no desconfío si voy al cajero del banco o hago una transferencia para pagar mi colegiatura o le pido a mi papá que lo haga? Pero a la hora de votar, Manuel, sí la hay. A ver, ¿no será que no tenemos como muy claro qué es un voto electrónico y partimos de ahí? Vamos a aclarar qué es un voto electrónico para ver si le damos más elementos de juicio a nuestro auditorio. Bueno, es que hay varias modalidades en cuanto al ejercicio del voto electrónico. Una cosa es que tú puedas votar, digamos, en una máquina y tú puedas digitar el partido de tu preferencia y confirmar el mismo, y de ahí se desprenden una serie de N modalidades, ¿no? Como principio. Pero sabes lo que estábamos escuchando con los jóvenes, ¿no? O tu pregunta, si vas en el cajero y de repente en el cajero también a veces te dicen, no sale porque ahorita no hay sistema, pero espérese tantito, ahorita ya. Y te esperas y metes tu tarjeta, obtienes el dinero y no hiciste mayor problema. Pero en el tema electoral, cuidado. Esa fracción de segundo, esos segundos, ahí es donde fluyeron votos, la fantasía, esta cuestión loca que tenemos de desconfianza histórica. Déjame ponerlo en perspectiva para que, yo soy de otra ola, pero cuando escuchando los jóvenes, a ver, en 1826, Vicente Guerrero, el triunfador de la independencia, convocan a elecciones, concurre a la elección, pierde la elección, se levanta el armas y toma el poder. Es decir, porque no confió en los resultados de la elección y atravesamos una larga travesía. 1876, Porfirio Díaz se levanta en armas bajo el lema sufragio efectivo, no reelección, porque desconfió igualmente del resultado de la elección. Y nos fuimos ahí hasta 1910. Sufragio efectivo, no reelección. Esto está muy arraigado, lo escuchamos en los jóvenes. Entonces, modernidad y tradición, ahí va, me parece que es un esfuerzo lento de educación respecto del uso de la propia tecnología para cuestiones de orden electoral, porque en la otra parte te funcionó muy bien, pero en el tema electoral parece que tocamos las fibras más sensibles de nuestra ser social y de nuestra vitalidad existencial. Por eso, por ejemplo, el tema del Congreso, que ahorita vamos a hablar de ello y que promovió María Marván, excelente, porque es un ejercicio de educación y los cambios de mentalidad no se dan ni con un programa, ni con un congreso, ni con un texto. No es a través del decreto. Pero María, ¿cómo describirías tú nuestro tema
o el desafío que nos representa vencer la desconfianza, es decir, desde Vicente Guerrero, ¿no?, hasta nuestra historia autoritaria, pero también ejercicios positivos en materia de confiabilidad. ¿Qué pasa con la desconfianza en este país? Yo creo que tenemos un ejercicio muy positivo que reivindicamos poco y que es uno de los grandes tesoros de la transición mexicana, y es cómo el ciudadano mexicano cree en el proceso electoral. Y perdón que lo ponga como contraste, pero el país ha decidido tener un proceso muy arriesgado para tener funcionarios de casilla. Y digo muy arriesgado porque cuando uno platica con autoridades electorales internacionales y les dice que es por rifa, por insaculación, y que le pueden tocar a cualquiera en su casa y decirle: señor Manuel Carrillo, salió usted sorteado, no su primo, no su hermano, no la gente con la quien vive, usted, no su esposa, no su hijo. Le pedimos que venga, se capacite para ser funcionario de casilla. La gente responde. Sí. A los mexicanos les gusta ser funcionarios de casilla y lo hacen con un altísimo sentido de la responsabilidad. Y les gusta contar el voto. Y van y cuentan los votos, ¿sí? Cosa que con el voto electrónico no se eliminarían las casillas, y creo que eso es muy importante decirlo. A lo mejor en 100 años sí, todo sería por internet, pero hoy día las modalidades que hay, el ciudadano acude a votar, hay funcionarios de casilla en la modalidad de cada país y hay un proceso de votación. Yo creo que esa confianza que los mexicanos tenemos en que mi vecino es el que está comprando el voto, contando el voto, deberíamos de ser más conscientes de ella. Es decir, los mexicanos sí nos tenemos confianza entre nosotros. A lo mejor nos preocupa saber de qué pueden ser capaces o no los partidos políticos. Ese es otro problema. Pero hoy día creo que la educación cívica y la responsabilidad cívica, los mismos estadounidenses se admiran. Dicen, entonces sus funcionarios de casilla son como el deber de ser jurado, como el jury duty de Estados Unidos. Sí, exactamente igual. ¿Y cuánto les pagan? No, nada. No se les paga. A los funcionarios de casilla se les pide que donen un día, se tienen que capacitar antes, se les hace exámenes, la gente se preocupa y estudia y se responsabiliza. Entonces creo que también hay que rescatar cómo este nuevo sistema electoral, que tiene 20 años, poquito menos de 20 años, ha ido inyectando de confianza y pues vamos caminando. Claro, 20 años contra 200, pues, o 180, pues todavía nos falta. Pero creo que sí hemos avanzado y creo que tenemos que reconocer más eso, la gran responsabilidad de la gente y el entusiasmo con el que asume esa responsabilidad. Ahora, ¿qué hacemos con un ciudadano que dice, yo sí confío en lo que hace mi vecino, pero no confío en lo que hacen los partidos políticos? ¿Hasta qué punto esa desconfianza sobre el quehacer de los partidos o las trampas de los partidos, que por cierto son los que primero levantan el dedo para vamos a endurecer las reglas, vamos a hacerlas más rígidas, y también son los primeros en levantar la mano a la hora de las trampas? ¿Cómo podemos hacerle sentir al ciudadano que el proceso le pertenece más allá de lo que hagan los partidos? Yo creo que una primera respuesta es la creación de institutos autónomos para organizar elecciones. En el siglo pasado, más o menos en la década de los 70, cuando empiezan las transiciones democráticas en el mundo, habíamos como cerca de 120 países, de los cuales 60 eran considerados democráticos y 60 entre dictaduras y regímenes autoritarios. Hoy tenemos 207 países en el mundo, de los cuales 197 tenemos elecciones con distintos estándares de calidad. Y de ese 197, el 65% están integrados por organismos autónomos, tipo el IFE. Es decir, no es el Ejecutivo, no es el Poder Judicial, no es el Poder Legislativo, sino una instancia independiente integrada básicamente por ciudadanos. No a políticos, sino imparciales en la administración del ejercicio del sufragio. Déjame decirte algo, si alguno de estos
miembros de un órgano colegiado tuviera su corazoncito y sus intereses. Para eso está el resto, por eso no depende de la decisión de uno, es un órgano colegiado que busca equilibrios también. Y otra vez vuelvo a lo que decía hace un rato, la democracia es un concepto universal, pero la práctica se amolda a las necesidades individuales de cada país. Por ejemplo, en Canadá, el jefe de las elecciones no vota. Y los altos dirigentes de las autoridades electorales no votan. Pero ahí está asumido para que ni en la mente pase que tú tienes una inclinación. Pero lo resolvieron así en Canadá. Aquí nosotros lo resolvimos con un órgano colegiado, un servicio profesional, presencia de los partidos que acompañan todo el largo proceso. Entonces, para que al final el ciudadano sea el que cuente. Sí, pero es una primera respuesta, ¿verdad? Ahora, siguiendo lo que decías hace rato, yo te digo, pues vivimos casi 300 siglos de dominación teocrática indígena, otros tantos de dominación española. Tuvimos dictaduras militares, tuvimos inestabilidad política, régimen autoritario. Somos una democracia muy joven, muy joven, en la época de Juárez, la época de Madero y esta última que estamos teniendo, ¿no? Entonces, miremos la historia y miremos, ¿no?, con cuidado, con respeto, con tolerancia, para poder saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y por eso usamos la tecnología para consolidar toda esta institucionalidad que hemos sido capaces de crear, y creo que es muy buena. Digo, ya no nos agarramos a balazos por quién ganó y quién perdió. Estamos llenos de oficios, de reclamos en el Poder Judicial. Pero tenemos nuestras instituciones para resolver nuestros problemas. Es importante platicar con el auditorio sobre el por qué es necesario seguir modernizando el sistema, por qué el uso de la tecnología. Quizás usted diga, pero si así ya va bien, pues ¿para qué le metemos? ¿Por qué es necesario seguir avanzando? Ese es uno de los temas que se hablaron en el Congreso Internacional Tecnología y Elecciones. ¿Por qué avanzar? Vamos al Congreso, sus temas, todos los asuntos que trataron y regresamos para platicar sobre su contenido. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Para conocer las diversas alternativas de tecnologías de la información y comunicación que se han implementado para el desarrollo de los procesos electorales en México y en algunas partes del mundo, el Instituto Federal Electoral, el IFE, organizó el pasado septiembre el Congreso Internacional sobre Tecnología y Elecciones. Este primer congreso da continuidad a las actividades realizadas por la Comisión Temporal creada en 2009 para realizar las investigaciones y estudios técnicos que permitieran determinar la viabilidad o no de utilizar instrumentos electrónicos de votación en los procesos electorales federales. Los riesgos, retos y experiencias del voto electrónico y a distancia, el voto desde el extranjero vía Internet, las tecnologías aplicadas a la fiscalización, así como la perspectiva legislativa y la aceptación y cobertura del uso de tecnología en los procesos electorales, fueron algunos de los temas que se analizaron durante el Congreso. Consejeros electorales federales y locales, representantes de tribunales electorales del país, especialistas, académicos y empresarios del ramo, nacionales y extranjeros, analizaron las soluciones, problemáticas y riesgos que supone utilizar tecnologías en los comicios. Como lo apuntó el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, incorporar la tecnología en nuestros procesos democráticos no solo es inevitable, sino es una decisión que nos obliga a reflexionar ampliamente y nos coloca frente a un conjunto de desafíos no menores. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
María Marván, tú jugaste un papel muy importante para el desarrollo del Congreso Internacional Tecnología y Elecciones. ¿Cómo nace después de los intentos de 2009 esta idea y cuál era su propósito central? El propósito central justamente era avanzar lo que se había empezado en 2009, ver de qué manera podemos mejorar los procesos y de qué manera la tecnología nos puede ayudar a generar confianza. Quisiera yo recordar una cuestión que fue fundamental en el 2012 y que también es tecnología, aunque no sea propiamente voto electrónico. Después del 2006 y de toda la complicación con el cuestión tan cerrada y el voto, la votación tan cerrada y el voto por voto y casilla por casilla, este Consejo General tomó una decisión que fue fundamental en el 2012, que fue escanear todas las actas de todas y cada una de las casillas y abrirlas al público a las 24 horas de cerradas las casillas. Fue fundamental, porque la gente vio que sí, había errores en las actas, pero no había dolo. Había errores del ciudadano que a lo mejor acabó primaria, que escribió con una letra chueca, que a lo mejor puso 200 con S sin ponerle una C en ningún lado, porque somos nosotros los que contamos los votos. Pero vio que cuando decía ilegible, pues la verdad es que sí era ilegible, porque tenía el señor, la señora que llenó el acta, un número o una letra de patas de araña, pero que no era ilegible porque alguien no lo quería leer y lo quería contar mal. Creo que el haber presentado, y ahí es donde hay una cuestión fundamental, hoy día la tecnología nos ayuda a incrementar la transparencia del proceso. Y a la hora que todos los ciudadanos nos sabemos vigilados, a la hora que los partidos se saben vigilados por todos, no es imposible hacer trampa, pero cada día es más difícil y cada día hay más elementos correctivos en el sistema electoral. Eso pasa también por la tecnología y creo que eso es lo importante. Mi papá decía que desde que se inventaron los sistemas se acabaron los tontos. No, es que fue el sistema alguien lo programó. Claro. Si el sistema está programado para hacer bien las cosas, va a hacer bien las cosas. Si el sistema está programado para hacer trampa, va a hacer trampa. ¿Por qué un sistema, en términos electorales, puede y debe no estar programado para hacer trampa, sino hacerlo bien? Porque todo el mundo lo cuida, porque lo organizan ciudadanos, porque es auditable y porque los propios partidos y los ciudadanos pueden reconstruir los procesos para asegurarnos que las cosas están bien hechas. No hay mucha diferencia con el recuento. Mira tú, tenemos boletas muy sofisticadas como si fueran billetes. Hacemos esto que tú comentas, ya que terminaron las elecciones, se escanean para que el público lo vea. Tenemos un PREP que a través de estas maquinitas podemos tener acceso. ¿Qué otras herramientas se fueron revisando en el Congreso que pueden fortalecer aún más nuestra democracia? Francamente hemos avanzado muchísimo, cada vez es más sofisticado. ¿Qué revisamos más y por qué esas herramientas pueden fortalecer el sistema? Yo te voy a decir una que revisamos en el Congreso y otra que no está en el Congreso, pero me gustaría apuntar en el mismo sentido que María dice, el del uso de la tecnología. Ajá. No menor, María Elena, y tampoco se valora adecuadamente en nuestro país, la redistritación. A ver, la redistritación en México se hace utilizando la ciencia y la tecnología. Y en vez de llegar como acuerdos políticos que se hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos, del gerrymandering, ¿de dónde pasa la línea en tal distrito? No, pues una cuadra para acá, jálale 3 cuadras, no, que pegue un poquito más al río. Bueno, pero te doy entonces hacia el norte 4 manzanas. ¿Qué es eso? ¿Aquí en México? Pues no. Aquí en México se aplica el uso de la ciencia para hacer una distribución lo más equitativa posible entre geografía y población. Platícale al auditorio por qué es importante la redistritación en nuestro sistema. En la redistritación lo que hacemos es establecer las fronteras de los 300 distritos. Y de cada distrito nosotros acudimos al ejercicio del sufragio para que salga un representante.
te voy a comentar ahorita a nuestro auditorio. A ver, estuve recientemente en las internas de Argentina hace un mes. Veía yo que en Buenos Aires, para que alguien pueda ser diputado, requiere 390,000 votos. Y resulta que en la provincia de Mendoza, para que el mismo diputado pueda llegar al Parlamento, requiere alrededor de 75,000 votos. ¿Por qué? Porque no hay una redistritación equitativa, sino se dice solamente geográfica. Entonces resulta que el ciudadano, digamos el diputado que está sentado en el Parlamento, requiere de 250,000 votos y el otro requiere de 70,000 votos. Eso es inequitativo. En México no. Tenemos un más menos 10% de diferencias en donde se establece la redistritación, las fronteras de población y geografía para mantener ese equilibrio, pero se hace con criterios científicos. En broma se utiliza el método del simulado recocido, que viene de la física y de la química, y aplicaron a las cuestiones tecnológicas y a las cuestiones de la redistritación. Esta es una utilización de primerísimo mundo. ¿Qué se habló en el Congreso? Se habló en el Congreso marginal, pero se habló. Igualmente están los ingleses. Los ingleses en la última elección, por ejemplo, resulta que el partido de Cameron, con menos votos tuvo más escaños, y el segundo partido tuvo más votos y menos escaños, por las cuestiones de la redistritación y de los asientos que deben de tener en el Parlamento. Entonces, ahí hay todo un tema que tiene que ver con ciencia y tecnología. Técnica y política. Técnica y política, ¿no? ¿Qué otra herramienta se revisó en el Congreso, María, para nuestro auditorio y que podría permitirnos fortalecer el sistema? A mí me llamó de manera especial la utilización de teléfonos, no smartphones, teléfonos móviles, pero bastante sencillos, en el estado de Guanajuato para la transmisión de los resultados del PREP. Cuando empecé yo a imaginar y a discutir con mis colegas, porque evidentemente esto fue un trabajo de todo el IFE, no nada más de María Marván, ningún trabajo en una institución así es personal, sobre la posibilidad de hacer un congreso en tecnologías, decía yo, a ver, hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, sin embargo, la tecnología básica del PREP, el recogido del acta y la llevada del acta al centro de acopio, tiene exactamente el mismo nivel de técnica con el que le traían a Moctezuma el pescado de Veracruz. Es decir, necesitamos una persona que la lleve, haga una fila, y ahí vuelvo a resaltar la responsabilidad de los funcionarios de casilla. Hay funcionarios de casilla que llegan a las 9, 10 de la noche y están en fila hasta la 1 de la mañana. Porque están haciendo... ¿En qué elección fue, María, que llovió increíblemente y llevaba el presidente de la casilla la caja con el agua hasta la cintura? En Matamoros. ¿Qué elección fue? El año pasado. El año pasado en la elección constitucional de 2012. Decía yo, Guanajuato, a través de un teléfono bastante sencillo, con una programación que evidentemente hizo la gente que la sabe, no me pidan que se las explique, se podía estar reportando todo el día de la jornada cualquier incidente, que siempre estamos recibiendo información los institutos electorales, desde una inundación, desde un grupo de gente que se ve extraña, que está fuera de una casilla, se instaló la casilla, no se instaló, en fin, se reportan todos los incidentes todo el día, y a la hora de mandar los resultados, los mandaron a través de ese sistema, y claro, también había el elemento en papel con el que después se confirmó que en la casilla 24 decía tantos votos para este partido, tantos para este, era lo mismo que decía el acta, volvemos, es reconstruible, pero la transmisión fue inmediata. Y se mandó a un sistema que iba sumando de manera inmediata. Ellos tenían resultados prácticamente totales a las 12 de la noche. Desde luego estamos hablando de un estado. Exacto. Pero el uso de la tecnología puede ir mucho más allá de la urna electrónica. La urna electrónica es uno que nos puede ayudar, el escaneo de actas, la transmisión de resultados, la aplicación. Yo podría imaginarme que para el año 2015 las elecciones pudiera
cualquier gente bajar una aplicación que desarrollara el IFE, y no está en discusión todavía, estoy imaginando en este momento, para reportar, y entonces cada ciudadano con un smartphone sería un observador electoral, y podríamos sistematizarlo y validarlo de alguna manera que realmente pudiéramos tener en todos y cada uno de los ciudadanos ojos que nos estén vigilando. Ese es un punto importante. Sobre los riesgos y retos de experiencia, sobre todo con el voto electrónico y a distancia, se hablaron en el Congreso. Háblenos un poquito de estos, digamos, de este ejercicio sobre voto electrónico a distancia, voto desde el extranjero vía Internet y las tecnologías en materia de fiscalización. Yo sé que es mucho, vamos a darle algunos elementos a nuestro auditorio porque me interesa que lo tomen en cuenta, porque vamos a escuchar en unos momentos más algunas experiencias internacionales, los pasos que otros países están dando en esta materia, Manuel. A ver, efectivamente temas como el del voto desde el extranjero vía Internet se planteó y se analizó y se discutió. De hecho, sí hay prácticas internacionales, digamos, le han adoptado, no tienen problema, digamos, en su diseño y ejecución. Estonia es un ejemplo de ellos. En Canadá están dando el paso correspondiente. Sin embargo, a nivel local, por ejemplo, los canadienses dicen no, en el voto por Internet local no. Y pregunté, ¿por qué? Y esto un poco de lo que María señalaba de los vecinos y las familias que se reúnen en la casilla. En los canadienses son 9 millones de kilómetros cuadrados, la mayoría está en la frontera casi con Estados Unidos, porque todo lo demás es hielo, pero cuando se reúnen es cuando va el día de la elección. Entonces, si lo hacen en Internet, se quedarían en su casa y no quieren quedarse en su casa. Pero esa es la razón y no alguna de otra. Ese tipo. No, todo lo demás lo tienen súper... súper... chanchullo. No. Todo lo demás lo tienen súper automatizado y todo esto, pero eso no lo quieren. Y lo quieren... que siga haciendo la boletita papel, pero entra en el esquema de la urna y entramos al todo el uso de la tecnología. De acuerdo. Ni malo ni bueno, es la cultura y lo que definen en ese país, ¿no? El otro tema, por ejemplo, interesantísimo, los temas de fiscalización, porque tiene que ver con los temas de transparencia. Por supuesto. Es decir... y que le interesan al ciudadano, a ver qué pasó con los dineros. Y que cualquier ciudadano pueda tener acceso y pueda ver ingreso, monto y destino, ¿no? En cambio, antes decían, no, pues aquí está un conjunto de papel, métete un clavado para que lo revises. No, bueno, pues así sí se hace trampa. Entonces, la tecnología te ayuda mucho para clarificar quiénes, cuánto están aportando y a qué partido. Y entonces me parece que ese es el otro principio, digamos, democrático, bastante bueno, donde ayuda la tecnología, ¿no? Riesgos, bueno, sin duda existen igualmente, por ejemplo, los alemanes que tienen una interesantísima resolución por la parte de la Corte Constitucional de 2009, muy interesante, me pareció de las más interesantes, porque no fue un planteamiento tecnológico, sino más filosófico. Es decir, decía que para ellos, no el voto electrónico, porque había que crear, el ciudadano debe tener la capacidad para poder entender y conocer todo el procedimiento en forma sencilla, que a su juicio de la Corte, no necesariamente el uso de la maquinita puedes entender lo que esté pasando dentro. No se oponen a la tecnología, pero para crear soberanía creen bajo este principio de sencillez. Eso ocurre con los alemanes. Tenemos otras experiencias, se las vamos a platicar. Tenemos a los participantes, algunos de los participantes al Congreso Internacional que organizó el IFE. Les voy a presentar a Ana Cristina López, del Ministerio del Interior de España. ¿Cómo van los españoles con este tema? Wilfredo Obando, del Supremo Tribunal Electoral de Bolivia, y Carlos Ariel Sánchez Torres, registrador nacional del Estado Civil en Colombia. ¿Cómo están ellos abordando estos temas en sus respectivos países? Vamos y volvemos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El uso más intensivo que hace de tecnologías es a la hora
de la captura, la transmisión y la difusión de los resultados del escrutinio provisional en las mesas electorales el día de la jornada electoral. En ese caso se utilizan transmisión fundamentalmente a través de dispositivos móviles, también a través de la mesa administrada electrónicamente. También se utilizan las tecnologías en la gestión electoral en el ámbito de la logística y la organización del proceso, como distintas aplicaciones informáticas de inventario o todo lo relacionado para la elaboración de un censo correcto y depurado. La tecnología ayuda a que se puedan cumplir pues, el hecho de que el voto sea libre, secreto, etcétera, y también la idea de informar a la ciudadanía, que son los electores, donde reside la soberanía nacional, de todos los resultados de la votación en la que han participado. Hay una serie de retos que las propias tecnologías, las propias herramientas utilizadas sacan a la luz, y de ahí que haya todavía que avanzar en estudios sobre todo el tema de seguridad, criptografía, todos retos también vinculados a lo tecnológico. El principal avance en materia tecnológica en Bolivia es definitivamente lo que nosotros llamamos el registro biométrico. El registro biométrico nos permite a nosotros no solamente identificar al ciudadano a través de sus datos generales como nombres, apellidos, estado civil, números de cédula de identidad o el domicilio, por ejemplo, ¿no? Sino a través de las huellas dactilares, ¿no? De los 10 dedos, a través de los datos faciales del rostro y la fotografía, ¿no? Nos garantiza ¿no? el principio de un ciudadano, un solo voto, definitivamente. En Bolivia, por ejemplo, no podemos implementar de una vez por todas el voto electrónico, porque esto pasa todavía por la modificación de las normas legales, que las normas legales sí nos autorizan a nosotros a utilizar el voto electrónico. En realidad, en la concepción que tenemos en Colombia, tienen que ver con las etapas previo al acto de votar y las etapas posteriores. Tenemos un censo electoral biométrico que corresponde pues a la posibilidad de que los ciudadanos sean identificados con su huella en el momento de entrar a los puestos de votación o a las casillas de votación. De otra parte, con posterioridad al acto de votar, las actas de escrutinio que suscriben los jurados son grabadas y digitalizadas en tiempo real a efecto de que puedan ser consultados por los ciudadanos cuando estén presentes en el escrutinio ya formal. A su vez, este escrutinio formal tiene un seguimiento a través de un programa electrónico que permite hacer el seguimiento a la respectiva comisión escrutadora. Bueno, la tecnología, en la medida en que nos ayude a que la voluntad del pueblo no se distorsione, nos ayuda a hacer verdad los principios de la democracia. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Realmente interesante escuchar a Bolivia, a España y a Colombia sobre sus propios esfuerzos. María Marmón, ¿qué te dejó el Congreso? ¿Cuáles son las grandes conclusiones y las propias sobre este ejercicio? A ver, lo que más me gustó fue la disposición a discutir el tema. La mesa final de los partidos políticos nos deja un claroscuro importante. Primero, la disposición a discutirlo. Segundo, el reconocimiento de prácticamente todos que había necesidad de avanzar en eso. Y tercero, el reconocimiento de todos que lo que no nos estaba permitiendo avanzar era la desconfianza mutua que se tienen los partidos entre sí. Yo creo que partiendo de eso nos damos cuenta que, vuelvo a mis tres temas, hay necesidad de hacer cambios legales que nos permitan avanzar en el tema, hay necesidad de hacer valoraciones económicas que nos permitan ir caminando poco a poco, excepto Estonia. La mayoría de los países ha ido en procesos, es decir, difícilmente podríamos en un país
tan grande y complejo como México, donde se instalan 143,000 casillas, decir para el año 2015 o 2018, en todas las casillas va a haber voto electrónico. Costoso, ¿no? Sería muy costoso y sería muy riesgoso también. Yo creo que, pero ir caminando hacia allá creo que es importante. Y por último, la tecnología nos permite hacerlo. Si no propiamente el voto electrónico, que es una parte importante, otras partes del proceso que nos pueden ayudar a hacer un proceso más rápido, más fácil, más sencillo, en donde, insisto, el ciudadano tenga más información. La única manera de combatir la desconfianza ancestral es con transparencia, transparencia y más transparencia. Y el Instituto Federal Electoral nació con la transparencia mucho antes de que hubiera ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en nuestro país. Entonces, yo creo que hay que avanzar con pasos firmes, con pasos cautos, pero con la idea de incrementar certeza y confiabilidad en los procesos electorales. Muy bien, María Manuel. Me parece que en la discusión mexicana falta todavía por definir el qué y el para qué. Y me parece que lo que falta es más discusión entre la parte técnica institucional, IFE, y entre la parte de los políticos, para poder establecer exactamente qué queremos. Tengo la impresión que todavía no se sabe muy bien qué se quiere. Muy bien. A ver, en la India dijeron 780 millones de votantes. La jornada electoral dura cerca de 10 días. Distintas religiones, distintos idiomas, distintas prácticas religiosas, no puedes hacerlo en un día. Entonces, la magnitud del tema les decía, bueno, utilicemos una urna electrónica. Ahí está el problema. En Brasil dijeron, no, aquí es el fraude electoral y la manipulación del voto y el relleno de la urna. Ok, metamos el voto electrónico. Claramente el problema y claramente la solución. Entonces, tu punto es, hace falta discutir más sí, el tema, o sea, voluntad política para entrarle, para empezar. ¿Y el qué? Para poder definir de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien, pues ha sido un placer. Gracias, María Marván, consejera electoral del Instituto Federal Electoral. Vamos a estar atentos a ver a los avances sobre este tema que es ineludible. Manuel Carrillo, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral. Gracias por estar aquí, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por estar ustedes con nosotros una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima semana.